Desde la victoria de Max Verstappen, pasando por la resurrección de Checo Pérez y la victoria en una carrera estratégica en Richmond de Chris Bowyer. Todo eso y mucho más en el primer episodio. Arrancamos con este ciclo de autogol. Arrancamos con lo que fue el Gran Premio de Spa, el Gran Premio en el circuito belga, un Gran Premio que comenzó con la clasificación el día sábado, donde quedó Max Verstappen, se quedaba con la pole por un margen que ya auspiciaba lo que podía ser la carrera, un margen de 8 décimas, pero que por la penalización terminaba largando en el sexto lugar. En el medio, en el día sábado, la clasificación primero de la carrera sprint, que terminó con el piloto Verstappen, también Max repitiendo la pole, ahora sí, para que la iba a poder utilizar a la hora de la carrera sprint. Segundo quedó Oscar Piastri, que auguraba un muy buen fin de semana para el piloto australiano. Esa iba a ser la primera fila, donde una carrera sprint donde se demoró, esta cuestión de que Spa últimamente con el tema de la lluvia se complica, y terminó con la cuestión de la lluvia, que generó que se demore durante mucho tiempo la largada, y una vez que comenzó la carrera Piastri supo liderar, pero Verstappen rápidamente lo pasó y se terminó quedando con la victoria. Segundo quedó Piastri, tercero quedó un Pierre Gasly que en el sprint rindió realmente muy pero que muy bien. Ese Alpine, esa marca, ese fabricante que está cada vez ahí en un limbo de mejora, no mejora, fluctúa y está ahí. Pero bueno, un tercer lugar que sin lugar a dudas fue un muy buen resultado. Yéndonos al día domingo, la largada, como ven en imagen, una largada que lo tenía, como decimos, al propio Charles Leclerc en primer lugar, a su compañía estaba el piloto Checo Pérez, pero que ya en la largada iba a tener complicaciones, porque el piloto Oscar Piastri iba a tener ese toque junto con Carlos Sainz, como lo ven en imagen, lo que iba a generar daños irreparables para el piloto australiano a la larga, y también daños para el piloto español. Ya también en la primera vuelta Checo, que lo sobrepasaba en la recta de Kemmel en base a la succión, y en plena velocidad punta lo sobrepasaba al piloto monegasco, a Charles Leclerc, para quedarse con la primera posición. Luego ahí tienen lo que eran los daños del piloto madrileño, que sin lugar a dudas lo sacaron de cualquier tipo de chance de pelear por la victoria. Más adelante, Verstappen, que esta carrera fue más paulatina para el piloto holandés, porque normalmente, sobre todo con el antecedente anterior de que es cierto que tenía que recuperar más puestos en lo que fue la carrera de Bélgica en 2022, pero que igualmente el ascenso de Verstappen fue, entiendo que comedido y planeado por parte de él y de su ingeniero, en la cuestión de no solo adelantar rivales, sino también ir cuidando el neumático para que no generar mucha degradación en las primeras vueltas, tratando de consolidar el sobrepaso. Ahí lo pasaba en el giro número 6, sobrepasaba al piloto inglés Lewis Hamilton, lo sobrepasaba de buena manera en lo que era la entrada a la zona del SCOM, cerrando el primer parcial del circuito, y así se quedaba con la tercera posición del piloto inglés, el piloto de Mercedes. Luego lo iba a sobrepasar a Charles Leclerc, también en la misma zona, en este caso iba a ser en la salida de la zona del SCOMS, y lo iba a sobrepasar de buena manera, y ya se iba a consolidar con el segundo lugar. Estamos haciendo un repaso cronológicamente, y después ya nos metemos en lo que es la opinión plena de lo que fue la carrera. Ahí está el sobrepaso en el giro número 17, en el giro número 15 paraba Checo a poner neumático medio, en el 16 lo hacía Max, y un giro más tarde se iban a encontrar, y Verstappen rápidamente lo iba a pasar y le iba a poner muchísima tierra por delante al piloto mexicano, que en este periodo, ¿no?, que ya vamos a entrar en detalle a la hora de hacer un análisis profundo de lo que fue la carrera, realmente viene haciendo esa resurrección, como decíamos en el título, pero que igualmente ya matemáticamente le queda
muy lejos del mundial, pero eso vamos a hacer más énfasis en un rato. Y esto que también pasaba, ¿no? Ahí ven los ingenieros de Aston Martin, el pitwall del equipo británico, del equipo de Lawrence Stroll, que vuelta 20 aproximadamente se anunciaba lluvia y más allá de los radares, muchos equipos quedó esta imagen retratada, ¿no? En el paddock, esta cuestión de, bueno, sacar el brazo, ver si caen gotas, qué magnitud, pero fue una lluvia copiosa realmente y no terminó siendo significativa para el trámite de la carrera. Estos fueron los resultados oficiales con Max Verstappen, que se quedó con la victoria. Segundo quedó el piloto Checo Pérez. Tercero quedó el piloto Charles Leclerc. De nuevo Ferrari en el podio. Y de ahí para atrás, como lo pueden ver, cuarto quedó Hamilton, quinto quedó Fernando Alonso en esta... ya vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero un Alonso que la famosa 33 fluctúa desde ya, creo yo, desde Austria cada vez se ha estancado más el equipo de Lawrence Stroll, pero ya vamos a entrar, como digo, en detalle. Luego terminó Russell, Norris, que vamos a hablar también de Norris, una estrategia realmente diferente a lo de Norris, ya vamos a entrar en detalle. Octavo quedó Esteban Ocon, noveno Lance Stroll, décimo Yuki Tsunoda, décimo primero Gasly, décimo segundo Valtteri Bottas, décimo tercero Guan Yu Zhou, décimo cuarto Alex Albon, décimo quinto Kevin Magnussen, décimo sexto Daniel Ricciardo con el Alfa Tauri, décimo séptimo Logan Sargent y décimo octavo quedó Hülkenberg sin el total de las vueltas, claramente Carlos Sainz y Oscar Piastri. La foto del fin de semana, ¿no? Que se vuelven a reencontrar Max Verstappen y Checo, empezando a hablar por el piloto holandés, que también ha sido muy criticado en estos días por la cuestión de ese radio, esa comunicación que tuvo con su ingeniero Jean-Pierre Lambiase, que también ya empezaron a tener sus idas y vueltas en lo que fue la clasificación, ¿no? La Q2, donde Max se mete por primera vez en el 10º lugar a la Q3, quedando a la sorpresa de todos en el 10º lugar, entrando en el límite realmente, que hubiese sido una sorpresa tremenda para Max. Esta clasificación, estamos hablando de lo que fue la carrera sprint del día sábado, y de cara al día domingo, Max, que por el radio comentó, dio una frase que realmente ha generado una polémica muy pero que muy grande. La frase de, en resumidas cuentas, lo que fue diciéndole a su ingeniero: podemos parar para básicamente entrenar las paradas en pits. O sea, una frase que es realmente muy pero que muy contundente, y se le puede adjetivar y tildar a Max de un montón. La gente lo ha tildado de soberbio, de esto. En mi opinión, es algo que está totalmente de más. Max sabe de que va camino al tricampeonato de manera consecutiva, de que no tiene rival, ni mecánica ni conductivamente, porque ni mecánicamente ningún equipo se le acerca a Red Bull. En clasificación puede aparecer Ferrari, puede aparecer McLaren, puede aparecer Mercedes, como apareció en Hungría, pero una vez que ondea la bandera verde, el pie derecho va a fondo y las luces se apagan, realmente Max no tiene rival. A la hora del ritmo de carrera es impresionante. Bueno, Checo había generado un gap que era ínfimo, pero eran 3 segundos, pero cuando entró a boxes y los dos se pusieron con neumático medio, una vez que Max pasó no tuvo con qué aguantarle el ritmo. Así que queda para quiero que me digan en los comentarios qué opinan, ¿no? De esto de Max, esta frase que dejó el piloto holandés. Fue tendencia sin lugar a dudas. Y bueno, ya pasando a hablar de Checo, que ahí lo tienen también en imagen, en ese saludo que tenían los dos chicos de la bebida, del equipo de la bebida energética. Hablar de Checo, ¿no? Hablar de Checo es hablar de un piloto que tuvo un principio de temporada bueno, y se perfilaba como realmente el rival de Max, porque ya Ferrari ya se había visto que no habían podido corregir del todo y estar a la altura de los Red Bull en cuanto sobre todo a la degradación del neumático y el cuidado del mismo.
Y Checo que pasó 5 carreras, desde Miami hasta recién recién en Hungría, desapercibido, con errores. Ya lo vimos, por ejemplo, el error en Mónaco, que también entiendo que la interna de Red Bull algo habrán dicho porque el auto quedó a los ojos del mundo, y alguna que otra idea de lo que refiere a la parte de abajo del auto, el fondo plano y todo lo que eso conlleva, puede haber sido implementado o tomado de inspiración por alguno de los equipos. Pero después de ahí Checo había comenzado en una debacle, que nos damos cuenta de que no es mecánica porque Max con el mismo auto es imbatible, pero en una debacle yo lo asocio probablemente a una cuestión mental, a una cuestión de que el piloto mexicano no se encontraba, no se encontraba bien de manera mental, no podía cuando... A ver, entendemos que estos pilotos cuando están a este nivel, la cuestión de ir al límite es algo que se da por sobreentendido, pero a mí me da la sensación de que Checo le había perdido ese gusto de poder ir al límite y no cometer errores, porque quedarse 5 veces afuera en la Q1, ni siquiera meterse en Q2 y ni hablar en Q3, me da esa sensación de como de que Checo había perdido el feeling con el auto, había perdido un poco de confianza en sí mismo, y realmente que Checo esté volviendo paulatinamente a este nivel, es algo bueno para la Fórmula 1. Ya el Mundial le queda muy, pero que muy lejos al piloto mexicano. Pero que, bueno, de cara ya a lo que se puede venir el año que viene, que Checo llegue lo más entonado posible, ¿no? Para poder tener una lucha, y que en caso de que el dominio de Red Bull se siga estirando a lo largo de los años, hasta posiblemente 2026, a no ser un cambio de normativa, que ya también vamos a entrar en eso, que se puede llegar a venir, o que creo que la gente está pidiendo, encontrarse con un chico que no sea el gap que vimos los últimos años previo a esta era de Red Bull y a esta nueva era de la Fórmula 1, como era el gap que tenía Hamilton y Bottas, que nunca se llegaron a pelear un título mano a mano, como sí lo hicieron Hamilton y Rosberg durante 2014, 2015 y 2016. Así que bueno, es bienvenido esta resurrección del piloto mexicano. Yendo para atrás, hablamos de Leclerc, de Charles, que bueno, un Ferrari que necesitaba estos puntos, una carrera en Hungría que fue muy desdibujada, Sainz que primero probó, recuerdo en Hungría, con un neumático medio, largó con el blando y rápidamente se cayó, y bueno, Leclerc que con este tercer lugar se termina, que creo yo, satisfecho, ¿no? Porque él mismo lo dijo en una entrevista, ¿no? Es muy difícil competir a los Red Bull, no estamos al mismo nivel provisionalmente, y bueno, al final quedó con ese tercer lugar que, como digo, creo que no lo deja de contento, a pesar de que Ferrari, yo creo que bueno, no, ya va año y medio con esta normativa, y en algunas carreras todavía la cuestión de la degradación del neumático le cuesta, que ha sido, bueno, en el 2022 fue la clave que lo sacó de luchar por el título, ¿no? Cómo se desplomaba el cabalino rampante en la cuestión de ritmo de carrera fue lo que lo sacaba de luchar por la victoria, ¿no? Y luchar el mundial mano a mano a Max Verstappen. En el cuarto lugar quedó Hamilton, un Hamilton que bueno, me hubiese encantado poder hablar de la carrera, y voy a hacer un inciso para hablar de la carrera de Hamilton en Hungría. Cuando uno ve la pole de Hamilton en Hungría, una pole que, si uno se fija en los sectores telemétricamente, no dejó ninguno de los 3 sectores más rápidos, pero sí fue el más consistente, entonces por eso se queda con la pole. Y ya en la largada de Hungría, yo vi un Hamilton que del sábado al domingo era otro piloto. Realmente yo esperaba un Hamilton que iba a ser combativo, que iba primero a largar de buena manera. A ver, probablemente después Max lo hubiese terminado pasando, pero mínimamente le ha largado una buena respuesta de quien tenía la pole, con lo que significó para él, lo que la celebró el equipo, Toto Wolff y él mismo, ¿no? En ese desahogo que hacía en la vuelta posterior a la clasificación yendo a boxes. Me esperaba un Hamilton que iba a salir a combatir al menos los primeros instantes de la carrera, pero ya desde la largada perdió con Verstappen, perdió con los dos McLaren,
y eso lo dejó muy relegado. Y bueno, esta carrera que lo encontró en un limbo, ¿no?, de ritmo. Es cierto que han superado a los McLaren en esta carrera y no ha sido buena la carrera en general del equipo Mercedes, pero de Hamilton, que bueno, no pudo realmente en ningún momento pelearle a Leclerc de igual a igual, lo que generó que bueno, se quede con ese cuarto lugar. En el quinto lugar terminó quedando Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin, que bueno, es realmente para lo que le da el auto, ¿no? Yo entiendo que, a ver, no me voy a poner a dudar de la calidad de pilotaje de Alonso, estamos totalmente de acuerdo, pero realmente ya yo desde Austria lo vengo viendo de que ha habido un estancamiento en el rendimiento del Aston Martin en comparación a que McLaren ha ido para arriba, en que Mercedes se ha estabilizado pero le ha sacado también un poco, Ferrari, bueno, Leclerc, que quedó en el tercer lugar, ha venido también para arriba, y veo un Aston Martin que realmente se ha quedado estancado un poco en el ritmo y no ha sabido sacarle más provecho al auto. Cuando el año arrancaba, uno hablaba de Alonso y la 33 realmente estaba al caer, era esperar el error de los Red Bull. En Mónaco estuvo demasiado cerca de conseguir la ansiada victoria 33, pero yo vengo viendo de que después de Austria realmente ha habido un estancamiento, como digo, ¿no? Un Aston Martin que ya, por ejemplo, en clasificaron noveno y décimo. Muy lejos, realmente muy lejos de lo que mostraron a principio de año. Entiendo que para lo que se vienen mejoras para la próxima carrera después del parón veraniego, pero van a tener que hacer mejoras grandes, sabiendo de que, a ver, no está metido, ¿no?, Alonso en luchar por el título, pero sí Alonso tiene el tercer lugar del campeonato, que sin lugar a dudas no sería poco para él, un tercer lugar del campeonato, luego de la cantidad de cosas que le han pasado en la trayectoria deportiva de él en la Fórmula 1 en el último tiempo. Bueno, McLaren Honda, McLaren Renault, y bueno, todas las andadas que ha tenido. Se ha encontrado con un Aston Martin, también Alpine, con la cuestión de Ocon, del jefe del equipo, y se encontró con un Aston Martin que a principio de año realmente sorprendió a todos. Había como decimos acá en Uruguay, una manija tremenda con la 33, con la famosa victoria 33, pero realmente la 33 cada vez está más lejos, porque hablando de la victoria, Verstappen es imbatible, es haciendo la comparativa para volver un poco con el ganador y con el líder del campeonato. Verstappen realmente es imbatible, y Alonso ya, más allá de la 33, se tiene que empezar a enfocar en no perder el tercer lugar del campeonato, que sería un muy buen resultado, y también Aston Martin no caer más en el campeonato de constructores. Entonces con ese quinto lugar quedó Fernando Alonso. Sexto quedó George Russell, lo decíamos en la crónica ahí rápido, y quedó en el sexto lugar Russell. Una carrera que entiendo que no lo deja descontento el piloto británico, porque largó en el 11º lugar. Se lamentó mucho el piloto británico cuando quedó afuera de la Q3. Quedó en el 11º lugar respectivamente, quedando así, por lo tanto, afuera, ¿no?, de la Q3. Se lamentó mucho, pidió muchísimas disculpas al equipo, y bueno, en sexto lugar, quedando a 10 segundos de Alonso. Yo creo que no, para nada no lo dejan descontento. Obviamente Russell es un pilotazo y seguramente quería ir un poco más, pero yo creo que no lo deja contento, viendo que Hamilton quedó cuarto en esa comparativa con tu compañero de equipo. No creo que lo deje contento, y bueno, tiene que para la próxima fecha la clasificación. Sabemos que Russell es un muy buen clasificador, pero una debacle que ha tenido en esta carrera. Séptimo quedó Lando Norris, que bueno, venía con el envión, 2 podios seguidos, y llega a esta carrera, y realmente en lo que fue el día sábado, en condiciones mixtas, el McLaren iba volando, pero claro, una vez que se pasa a lo que fue el día domingo, a plena condición de seco, el McLaren sufría en la cuestión de la velocidad punta,
y por lo tanto lo complicó. También vi un McLaren, al final se quedó con el séptimo lugar, es un resultadazo, porque, a ver, primero pasaba lo de Piastri, primero pasaba lo de Oscar Piastri, piloto australiano, y después Lando largaba con neumático medio, se fue a box, se puso el duro, y parecía que no había con que McLaren en esa carrera no iba a poder sacar un buen resultado, unos puntos para seguir en esa constante ascenso y arrimándose a los equipos de cabeza como lo es Mercedes, Ferrari y, y lo que es el equipo de Aston Martin, pero aún así que pudo hacer una segunda mitad de carrera muy buena y sacando un séptimo lugar que, a ver, pasando raya, viendo lo que fue la carrera en sí, yo creo que fue un buen resultado para Lando, porque, como digo, una carrera arrancó muy entreverada, perdían bastante por esta cuestión de la condición de seco en velocidad punta por la configuración del auto, por lo tanto un séptimo lugar, como digo, no creo que lo deje para nada descontento. En el octavo lugar quedó Esteban Ocon, otro piloto que bueno, estuvo en ese grupo, ¿no? De lucha constante en la zona de probablemente de Lando para atrás o de Russell para atrás del sexto hasta aproximadamente el decimotercero, el decimocuarto, que por estrategias iban pasando, iban cambiando las posiciones, y un Ocon que bueno, está en ese Alpine que lo del día sábado es un resultadazo, no hay que sacárselo a Pierre Gasly como decía en el inicio, pero un Alpine que bueno, ya ha sido superado por McLaren en el campeonato de constructores y no tiene con qué acercarse, entiendo, a los equipos de punta porque no tiene ritmo, la mayoría de las carreras le falta, y bueno, un octavo lugar que entiendo que no lo deja, son puntos, pero bueno, viendo lo que en algún momento de la temporada pasada pudo hacer Alpine, sin lugar a dudas Ocon no debe querer ir a más, y bueno, tendrá que trabajar Alpine si quiere meterse en la lucha de los equipos grandes y los primeros puestos del campeonato de constructores. Noveno quedó Lance Stroll, en esto que hablamos, ¿no? Es hablar de Stroll y de Alonso, más allá de la condición de pilotaje, mecánicamente similar, porque el Aston Martin da para lo que da, Alonso lo puso en el quinto lugar, que me parece un resultadazo realmente lo de Alonso, porque, como decía, ¿no? El Aston Martin da para lo que da, y no lo veo, al menos desde, como digo, desde Austria, el Aston Martin no rinde igual que antes, se ha estancado un poco en el nivel, con el ascenso, como no quiero, estoy sonando capaz un poco reiterativo, pero con el ascenso de los otros equipos ha quedado un poco estancado, y bueno, para lo que da, para lo que le dio a Lance es ese noveno lugar, quedando a 5 segundos de Esteban Ocon. Décimo, Yuki Tsunoda, un carrerón. Un carrerón, y este décimo lugar que para mí no justifica la buena carrera que hizo el piloto japonés. Porque supo tener un ritmo, supo llegar a estar sexto, muy buen ritmo en el inicio, muy buen ritmo en la mitad de carrera, y bueno, se terminó cayendo un poco al final de carrera, viendo que también, a ver, los pilotos que lo pasaron, que son Stroll, Ocon y Lando, son pilotos a priori con mejor medio mecánico, de un Alfa Tauri que está realmente muy necesitado de puntos, se queda con ese puntito Yuki, pero sin lugar a dudas uno de los pilotos del día para mí, pero tranquilamente. Y bueno, lo debe haber dejado un poco descontento viendo que por momentos llegó a rodar incluso en el sexto lugar. Décimo primero Gasly, en este Alpine, que es básicamente lo mismo que Ocon, un Alpine que rinde, pero que da para lo que da, no tiene mucho más que eso, está para los últimos lugares del top 10, y da para lo que da, ¿no? La marca francesa. Décimo segundo y décimo tercero respectivamente quedaron Bottas y Guan Yusu, los dos pilotos de Alfa Romeo, un Alfa Romeo que realmente está un poco en tierra de nadie, porque no... Bottas había clasificado, perdón, Guan Yusu había clasificado muy bien en Hungría, había clasificado en el quinto lugar en el GP de Hungría, una muy buena clasificación del piloto chino, y rápidamente se desmoronó el quinto lugar, quedó muy lejos después en carrera. Así que bueno, Alfa Romeo es un equipo que tiene que trabajar y bastante si quiere
tratar de ir arrimándose paulatinamente a los puestos de arriba. Después terminó Alex Albon con el Williams 14º. Alex, que también, el piloto tailandés que pintaba como Yuki para pelear puntos, para estar arriba, pero que al final se terminó cayendo el piloto tailandés. Y bueno, sobre todo lo que quedarse afuera de los puntos, viendo que también yo lo apuntaba como Yuki, ¿no? En esa posición de poder quedarse con algunos puntos importantes, quedó en ese 14º lugar. 15º Magnussen, el piloto del Haas, que bueno, en este Haas que realmente da para lo que da. Yo lo pongo en el mismo escalón que Alfa Romeo. Puede aparecer alguna carrera, pero no es realmente ninguna maravilla. Y bueno, Magnussen, que ahora hablando de Kevin, es imposible, no se me venga a la cabeza la pole de Interlagos. Esperemos alguna actuación similar este año, pero realmente está muy difícil para el equipo de mi amigo Gunther. Y posteriormente quedó Daniel Ricciardo, 16º. Es difícil pedir la cabeza de Ricciardo, sabiendo de que estuvo varios meses afuera de la Fórmula 1, de que se está adaptando a un auto nuevo. Yo entiendo que el proyecto Ricciardo es más de cara al año que viene y de acompañarlo a Yuki y al equipo, ser un poco la voz de mando en la cuestión de en base al feeling del auto, ir adaptándolo, ir ya a un Alfa Tauri que ya debe estar pensando en lo que se viene en el 2024 para seguir recuperando. Y bueno, está hoy en día muy complicado en la tabla de constructores, así que yo entiendo de que es un año malo en general para el equipo, para la segunda división de Red Bull, pero que bueno, con esta introducción de Daniel Ricciardo, que me parece una introducción buena, pero al mismo tiempo, a ver, De Vries no venía rindiendo, es una realidad, lo del campeón de la Fórmula E no venía rindiendo. Es increíble cómo apareció en Monza el año pasado, metió puntos y en todo el año no había rendido. A ver, es bien de política Red Bull, ¿no? Un cambio a mitad de temporada, lo vimos en 2016 cuando bajó Daniel Kvyat y subió Max Verstappen para la carrera de España, la primera victoria del piloto holandés con ese toque ahí entre los Mercedes. Pero es bien política Red Bull este cambio. Y bueno, esperemos, como digo, ¿no? Ricciardo me parece un gran piloto. Fue en el año que Mercedes arranca a dominar, en 2014, el único piloto que le pudo plantar cara. Es un piloto que tiene un humor que me encanta, es característico. Y bueno, que esté de nuevo en la parrilla sin lugar a dudas me parece una buena noticia. Y esperemos que los resultados, con el trabajo y con su experiencia, vayan encontrando un auto mejor de cara a las próximas carreras. Y sobre todo creo yo que el proyecto Ricciardo es, como digo, de cara al próximo año. 17º Logan Sargent, el piloto de los Estados Unidos, que realmente, a ver, con el Williams da para lo que da, es cierto. Capaz que haciendo una escala de jerarquización, probablemente capaz que el Williams de Albon capaz que está un poco por encima de Alfa Romeo, de Haas y de Alfa Tauri, pero es exclusivamente porque Albon se ha encontrado muy bien con el auto, pero el Williams realmente no, a no ser en circuitos que aparece y en distintas condiciones especiales, es lo que nos viene acostumbrando, ¿no? Una marca que realmente es histórica, que han pasado pilotos históricos por sus filas, como Nigel Mansell, como Ayrton Senna, y realmente desde hace años que viene en esta situación de estancamiento. Y bueno, ojalá poder ver a Williams de nuevo peleando por campeonatos, o no peleando por campeonatos, pero capaz algo como en 2014, cuando corrían Massa y Valtteri, alguna que otra pole, algunos podios, verlo arriba a Williams y peleando realmente sería algo muy bueno para la categoría. 18º y en el último lugar quedó Nico Hülkenberg, que largó desde boxes, que en un momento por estrategia parecía que tenía para más, pero claramente una vez que paró quedó muy pero que muy relegado. 17º quedó, bueno, ya como decía en el repaso, sin el total de las vueltas cumplidas, Carlos Sainz, que bueno, con ese daño, en relación a la maniobra que tiene con Piastri en el inicio, es una maniobra complicada. La curva de la Source, la curva 1, es una curva que es complicada
por cómo se cierra en un punto. A ver, después quedará para el estudio, quedó para el estudio de los comisarios y no lo sancionaron a Sainz, a pesar de que, como lo podemos ver en la imagen, como lo podemos ver en la imagen, quedó el auto muy pero que muy dañado. Ahí lo tienen y lo repasábamos, quedó el auto muy dañado. Terminó significando el retiro del piloto madrileño, pero realmente no, una carrera que rápidamente con ese toque se le puso cuesta arriba, y un Ferrari que lo juntó a todos. Sainz realmente armó un trencito muy interesante en los primeros giros, porque claramente no tenía ritmo, se estaba desplomando en velocidad punta, y también en el paso por curva, y bueno, terminó abandonando. Y bueno, una lástima, ¿no?, la carrera del piloto madrileño. 18º también sin puntos, bueno, Piastri que realmente yo me encantaría poder ver a Piastri y a Lando con un auto competitivo para pelear la victoria, porque lo de Piastri y lo de Lando, estas últimas carreras de Lando, que ya lo tengo muy arriba en cuestión de mi top personal. Si les interesa la idea, puedo hacer un top personal de pilotos, dejen ahí en los comentarios, de la parrilla, de los pilotos de la parrilla. Pero Piastri que terminó con esos daños, ahí tenemos la imagen del toque, terminó con esos daños y no pudo ni siquiera llegar a boxes. Mismo provocó una bandera amarilla ahí en la salida de la zona del campus previo a Stravelot, cerrando ahí el segundo sector, porque tuvo que detener el auto. Ese fue el resumen del GP de Bélgica. Como conclusiones más importantes, y previo a irnos con la NASCAR, fue una carrera no del todo buena en cuanto al espectáculo. La lucha más interesante fue lo estratégico en el inicio, la cantidad de variedad de estrategias atrás. Y bueno, es claro, de que Max Verstappen está en otra liga, va camino al tercer título, es cuestión de tiempo. Encima va en busca del récord de Vettel en la próxima carrera, que es en Zandvoort, es en su casa, donde todavía no ha perdido. Va a tener a toda su gente para igualar el récord de Sebastian Vettel, así que es muy difícil que no lo iguale. Y bueno, es plenamente ver cómo Max Verstappen estadísticamente cada vez va acercándose más a los récords, porque ya el mundial ya entiendo que está totalmente definido. Checo está muy lejos, y bueno, más allá de que en esta resurrección que vengo hablando del piloto mexicano, no le va a dar para pelear el título. Y bueno, más atrás Alonso, que no tiene con qué, y el resto de los pilotos tampoco. Así que como conclusiones, Verstappen imbatible sin lugar a dudas en lo que viene siendo este mundial. Posteriormente la resurrección de Checo Pérez, me quiero quedar con eso. Y después de ahí para atrás, una zona una pelea por el segundo y tercer lugar del campeonato de constructores, que va a ser apasionante. La próxima cita dentro de 3 semanas en Zandvoort. Vamos con la NASCAR, la categoría reina de autos con techo en los Estados Unidos, que disputó este domingo su fecha en el oval de Richmond. Fue una carrera realmente muy, pero que muy interesante desde lo estratégico, y ya van a ver por qué. En el comienzo, ya del día sábado, había un piloto que parecía que era el candidato a batir. Este señor, Tyler Reddick, con el número 45, que ya del día sábado, tras quedarse con la pole, se perfilaba como el rival a batir. En los primeros compases de la carrera, del primer segmento, ahí los tienen en imagen, a los dos del 23-11 de la escuadra de Michael Jordan y Denny Hamlin, que parecían dos firmes contendientes a pelear la victoria. Ahí tienen a Bubba Wallace, el número 23, y a Tyler Reddick, el número 45. En ese sentido, de la escuadra del 23-11 hay una foto que me llamó poderosamente la atención, porque están los dos del 23-11 y atrás asoma Denny Hamlin. En esto, ¿no?, de que Hamlin corre para el Joe Gibbs, pero también es dueño de un equipo. Realmente me llamó poderosamente la atención, además de que el paso de... Dios mío. Vamos con la NASCAR, la categoría reina de los autos con techo, que disputó su fecha en el oval de Richmond, en una carrera que fue realmente muy interesante desde el punto de vista estratégico.
La carrera, ya del día sábado con lo que fue la clasificación, que lo iba a tener a él en un primer momento como protagonista. A Tyler Reddick, el piloto del 23-11 de la escuadra de Michael Jordan. Y Denny Hamlin, que ya desde un primer momento se perfilaba como un firme candidato a pelear la victoria. En el primer segmento de la carrera iba a ser así, porque los dos del 23-11, tanto Bubba Wallace y Tyler Reddick, Bubba Wallace, que ahí lo ven con los colores de McDonald's, el número 23, y el piloto número 45 iban a ser quienes comandasen las acciones de este primer segmento. Ahí ven una foto que más allá del paso de los NASCAR Cup por el circuito de Richmond me llamó poderosamente la atención debido a que ahí pueden ver los dos autos del 23-11 y atrás Denny Hamlin, uno de los dueños del equipo, en esto de que el cartero corre y también es dueño de un equipo, pero no corre para su propio equipo. Es algo que realmente me llamó poderosamente la atención. En lo que fue el primer segmento, realmente no hubo color. Tyler Reddick, que una vez que se escapó de su compañero de equipo, no tuvo rival y realmente asustaba lo que podía hacer el número 45 con un muy buen ritmo para quedarse con el primer segmento, la Stage 1 de la carrera. Pero iba a aparecer, en el segundo stage iba a aparecer él, Brad Keselowski, uno de piloto y dueño del RFK Ford, que iba a aparecer como uno de los contendientes a la victoria. Recordando que Brad Keselowski no gana desde el año 2021 en Talladega, es algo que realmente, más viendo cómo está la situación de los playoffs, que todavía debe la victoria, una victoria de Brad lo podía catapultar ya firmemente a quedarse con ese lugar de cara a los playoffs. Brad, que lideraba, que supo quedarse y ganar la segunda stage, pero iba a llegar la clave de la carrera y lo que iba a determinar muchas cosas, y muchos iban a quedar por fuera de poder luchar por la victoria. Las paradas en boxes, la clave de esta carrera. ¿Por qué? No solo desde el punto de vista estratégico, sabiendo que era una carrera que tenía una ventana aproximadamente de combustible de 140 vueltas, sino por la entrada a boxes. Y me paso a explicar. Primero, la primera víctima iba a ser Bubba Wallace, tras liderar 80 vueltas en el tercer segmento, tras una parada muy lenta del piloto del 23-11, se iba a quedar sin chances de pelear por la victoria. Posterior a eso, se iba a complicar Brad Keselowski, lo decíamos, ¿no? Viene desde hace 2 años aproximadamente que no gana una carrera en Cup y estaba necesitado, todavía la debe en este año la victoria para poder pelear el título, y realmente en la entrada de boxes no pudo, no entró del todo bien a su cajón, digamos, y no solo le costó muchísimo tiempo, sino que también una penalización. Y faltando 56 giros, Tyler Reddick, el número 45, que de nuevo recuperaba la punta y parecía que se iba a quedar con su segunda victoria en el año, entraba de manera insegura al pit lane, según los comisarios de la categoría, lo que le iba a generar una sanción. Todo esto iba a generar que Chris Buescher se quedara con la victoria, un piloto que lideró. Entre él y Brad lideraron un total de 180 vueltas en el total de la carrera y se iba a quedar con la victoria. Una victoria que Chris la necesitaba primero para conseguir ese ticket a los playoffs. Es el piloto que ven ahí a mi izquierda. Ahí es la foto con Brad, que además de ser compañero del equipo es uno, como decía, uno de los dueños del RFK Ford. Y Chris Buescher, que como digo, se quedaba con la victoria, también con la particularidad de que él lo dice, no podía creer, porque faltando 4 vueltas hay un toque entre Daniel Suárez, el piloto mexicano, y Noah Gragson, lo que generaba una bandera amarilla faltando 4 vueltas cuando Chris Buescher realmente tenía la carrera en el bolsillo. En esa resalida, Chris Buescher hizo un manejo impresionante. En ningún momento Denny Hamlin ni Kyle Busch, que fueron quienes posteriormente quedaron segundo y tercero respectivamente, no se le pudieron acercar, lo que generó que el piloto número 17 se quedara con la victoria. Repasamos los resultados con Chris Buescher, que se quedó con la victoria. Segundo quedó Denny Hamlin. Tercero Kyle Busch. Cuarto Joey Logano. Quinto Ryan Preece. Sexto Brad Keselowski. Séptimo Martin Truex. También hablando de Truex, ¿no? Que supo liderar, que en algún momento parecía que lideraba y que iba en busca de su cuarta victoria, de empatar la cantidad de victorias que lleva William Byron en el campeonato.
pero realmente no pudo, al final se complicó muchísimo con la estrategia. Octavo, Aric Almirola, noveno, Austin Dillon, décimo, Kevin Harvick, el número 4, hasta ahí el top 10. Una NASCAR que le quedan exactamente, como lo pueden ver, 4 carreras para el cierre de la etapa regular. Y bueno, pasamos a analizar cómo está la tabla del campeonato. Una tabla del campeonato que, como lo ven arriba a la izquierda, lo tiene a William Byron, al número 24, con 4 victorias, 22 puntos de playoff, muy firme el 24, la verdad, esta temporada, el joven William. Segundo está Martin Truex con 3 victorias, 18 puntos de playoff. Tercero, el antiguo hombre de los confites, Kyle Busch. Cuarto, Denny Hamlin con 2 victorias. Quinto, Kyle Larson también con 2 victorias. Y hablando de Kyle, ¿no? de Niñata Larson, piloto que recuerda la temporada 2021, cuando vuelve después de toda su polémica. Un campeonato que fue realmente arrollador lo de Kyle en esa temporada 2021, pero que esta temporada ha sabido ganar, que es lo importante, pero no es esa versión demoledora del número 5 del Hendrix Motorsport. Posteriormente, Ross Chastain, el hombre de las sandías, el hombre de la locura de Martin del año pasado, que ya ganó, que tiene una victoria, tiene 10 puntos y tiene... Posteriormente, Ross Chastain, que está sexto con una victoria, el hombre de las sandías, el hombre de la locura de Martinsville, con ese World Ride. Séptimo está Tyler Reddick, piloto que pudo haber anotado su segunda victoria en esta temporada. Octavo, el soldado Ryan Blaney, el número 12. Noveno, el actual campeón, rebanada de pan, Joey Logano, el número 22 de Ford. Décimo está Christopher Bell, el joven talento del Joe Gibbs. Décimo primero, Chris Buescher, que necesitaba, como decimos, la victoria para ya meterse en los playoffs. Décimo segundo, Ricky Stenhouse. Décimo tercero, Kevin Harvick. Y décimo cuarto, Brad Keselowski, para cerrar los 16, Bubba Wallace y Michael McDowell. En esos últimos lugares, que esa zona caliente del playoff, que lo tiene primero a Brad Keselowski, a Kevin Harvick, perdón, y a Brad Keselowski con ya aproximadamente el ticket para los playoffs, por la diferencia que tienen de puntos, ya lo tienen hecho. Luego está una lucha que está muy interesante, como ven, Bubba Wallace, que está con más 54, con más 18, Michael McDowell con menos 18, ya por fuera de los playoffs. Estos son los 4 que a priori tienen chance de luchar, como lo son Ty Gibbs, AJ Allmendinger, Daniel Suárez, el piloto mexicano, que haciendo un pequeño inciso, un pequeño paréntesis, Daniel, y en sí el Trackhouse, porque Ross Chastain, que vino de ser uno de los principales candidatos al título la temporada pasada, este año no ha tenido del todo una buena temporada Ross, a pesar de ganar una carrera. Y bueno, Daniel, que no ha podido ganar, recordemos el año pasado, por ejemplo, ganó en Sonoma, y este año no se ha encontrado con la victoria. Está complicado para meterse en los playoffs, pero si hablamos de complicaciones hay que hablar de Chase. Hay que hablar del campeón 2020, de Chase Elliott, que sin lugar a dudas no ha tenido un buen año. Es cierto, se ha perdido 7 carreras por una cuestión de una lesión extradeportiva, una sanción de la NASCAR, pero necesita la victoria. Quedan 4 carreras de acá que termine la etapa regular, y que Chase Elliott, el campeón 2020 y el que por muchos es el mejor piloto, me incluyo en ese grupo, el mejor piloto de circuito road en la categoría, que esté por fuera de los playoffs, sin lugar a dudas es algo muy, pero que muy llamativo. Con estos resultados, con la victoria de Chris Buescher y este análisis de los playoffs, vamos poniendo punto y final a este primer episodio de Autogol. Realmente ha sido un verdadero placer, ya explayándome, lo quería hacer al principio, pero lo voy a dejar para el final, explayándome en qué es Autogol, en qué se van a encontrar, ya para que vean con el logo del podcast. Va a ser un podcast relacionado al automovilismo y al fútbol, a mis dos pasiones. Es un proyecto que lo tengo en mente desde que arrancó el año, y bueno, espero que me acompañen, que sigan en las redes. Vamos a estar en YouTube en formato audiovisual, vamos a estar también en Spotify para aquellos que les guste
únicamente el formato de audio. También vamos a estar en Instagram y en Reels, en Instagram y en TikTok. En todas las redes nos encuentra como Autogol Podcast, así que para ahí van a estar yendo los distintos fragmentos, las partes más interesantes del podcast. Así que bueno, un verdadero placer. Esto ha sido el primer episodio de la cuestión que en lo que refiere al automovilismo. De ahí viene la nomenclatura Autogol. El gol viene relacionado claramente con el mundo del fútbol, que ya vamos a estar analizando también lo que fue la final de la Kings League en el Civitas Metropolitano, los clásicos, los amistosos que se van empezando a jugar, los equipos europeos se van midiendo, el clásico de Barcelona con Real Madrid, y bueno, todo eso, la llegada de Edinson Cavani a Boca y el fútbol argentino y la actualidad, todo eso va a estar también en otro episodio, eso sí, enfocado a lo que es el fútbol. Para quienes les guste el automovilismo, nos encontramos dentro de pocos días, jueves o viernes aproximadamente, con lo que va a ser la previa del fin de semana. Tenemos la NASCAR en Michigan, la próxima fecha de la IndyCar que se va a disputar en el circuito de Nashville. Vamos a estar con la previa, con qué puede pasar en el circuito de Nashville, donde a priori Alex Palou va camino al título, sin lugar a dudas. Esto ha sido todo, les agradezco su tiempo y bueno, como siempre, cualquier comentario para mejorar el podcast. Es el primer episodio, hay mucha cuestión, entiendo que de producción que hay para mejorar también en lo que refiere al guión. Así que bueno, cualquier comentario es bienvenido, suscríbanse, dejen su like y bueno, si quieren alguna clase de dinámica especial, ya sea circuitos favoritos, pilotos que más me gustan o algo similar, me lo dejan también saber en los comentarios. Muchísimas gracias y nos reencontramos en pocos días para analizar la previa de lo que se vendrá el próximo fin de semana. Esto dentro del automovilismo, si no nos reencontramos también en cuestión de horas realmente con lo que va a ser el análisis de lo que dejó el fin de semana la victoria del X-Buescher Team en la Kings League y el clásico de Barcelona-Real Madrid, el resto de los amistosos del fútbol argentino y la llegada de Edinson Cavani al conjunto Ceneice. Muchísimas gracias por su tiempo, sigan Autogol, es un emprendimiento personal, autogestionado y de a poco voy a ir puliendo los detalles y ayudándome con las sugerencias que ustedes me dicen. Muchísimas gracias por todo y nos reencontramos la próxima. Esto ha sido el primer episodio de Autogol, tu lugar de automovilismo y fútbol.